Para comprender las estructuras del encéfalo, es importante reconocer la base sobre la que se apoya. Esta es la base del cráneo. La base del cráneo está conformada por la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. En la fosa craneal anterior, lateralmente encontramos los techos de las órbitas, con sus características eminencias mamilares e impresiones digitales, marcas dejadas por el lóbulo frontal. En la línea media, en la unión entre la porción vertical, escama del frontal, y la porción horizontal, órbito nasal, encontramos el agujero ciego. El agujero ciego es el origen de la vena del agujero ciego que dará inicio al seno sagital superior. Superiormente encontramos una cresta, que es la cresta del frontal, que se dividirá al llegar a la escama en dos vertientes. Estas dos vertientes son los dos labios del surco del seno sagital superior. Posteriormente, el agujero ciego se encuentra limitado por las alas de la crista Galli, esta eminencia que pertenece al hueso etmoides. Es una eminencia triangular que conforma la lámina vertical de este hueso, en su porción endocraneana. Del vértice de esta lámina parte, insertándose en ella, la hoz del cerebro. A cada lado de la crista Galli encontramos dos surcos. En estos surcos se alojará el bulbo del nervio olfatorio, y por eso así se denominan estos, surco del bulbo olfatorio. Esto se encuentra en la cara superior de la lámina horizontal o cribosa del hueso etmoides. Podemos observar los múltiples agujeros que le dan su nombre, que atraviesan desde la parte superior hasta la parte inferior, dejando atravesar desde la mucosa nasal hasta los bulbos olfatorios los filetes nerviosos del primer par craneal olfatorio. Posteriormente encontramos el yugo esfenoidal y lateralmente al yugo esfenoidal las alas menores del esfenoides. Cambiamos en este punto de hueso. El hueso esfenoides en sus alas menores tiene dos raíces, las raíces inferiores y las raíces superiores, que circunscriben los conductos ópticos por el que pasará el segundo par craneal, nervio óptico. Entre estos dos encontramos un surco, el surco prequiasmático. Este surco servirá de borde anterior al quiasma óptico. Lateralmente encontramos aquí al surco prequiasmático la parte posterior de las alas menores del esfenoides, las apófisis clinoides anteriores, donde se inserta el borde anterior de la tienda del cerebelo. En la línea media, nuevamente, encontramos posteriormente al surco prequiasmático el tubérculo de la silla. Y posteriormente encontramos el dorso de la silla. Del dorso de la silla al tubérculo de la silla se inserta el diafragma de la silla, una prolongación de la dura madre que cubre la glándula que se encuentra en el fondo de esta fosa, que es la glándula hipófisis. En el fondo de esta fosa, a esta fosa se le denomina por eso fosa hipofisiaria. Lateralmente a la fosa hipofisiaria podemos observar dos surcos, los surcos del seno cavernoso. Estos senos cavernosos, derecho e izquierdo, están unidos por un surco anterior y un surco posterior acá en la fosa hipofisiaria, que servirán de alojamiento a los senos intercavernosos. Lateralmente, en esta fosa craneal media, encontraremos las alas mayores del esfenoides. Y en estas alas mayores del esfenoides, tres agujeros: el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso mucho más pequeño. El agujero redondo servirá de paso al nervio maxilar, segunda rama del nervio trigémino.
y posteriormente encontramos el oval, que servirá de paso al nervio mandibular, tercera rama del trigémino. Entre las alas mayores y las alas menores del esfenoides se forma la fisura orbitaria superior. En esta fisura orbitaria superior pasará la primera rama del nervio trigémino, denominada nervio oftálmico. No se debe confundir al nervio oftálmico con el nervio óptico, que atraviesa los conductos del nervio óptico entre las raíces de las alas menores del esfenoides y se dirige hacia la órbita. Finalmente, los agujeros más pequeños, que son los agujeros espinosos, porque se encuentran en las espinas de las alas mayores del esfenoides, servirán de paso para la arteria meningia media, que es una rama de la arteria maxilar. Recordamos que el hueso temporal tiene una porción petrosa y que esa porción petrosa tiene 4 caras. De estas 4 caras, 2 son endocraneales y servirán para la formación de las fosas craneales. El borde superior, que divide la cara anterosuperior de la cara posterosuperior, divide la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. Recordamos que aquí en la cara anterosuperior encontramos una depresión donde se aloja el ganglio de Gasser o ganglio del nervio trigémino. De este ganglio parten las 3 ramas que acabamos de mencionar: oftálmica, que atraviesa la fisura orbitaria superior; maxilar, que atraviesa el agujero redondo; y mandibular, que atraviesa el agujero oval. Aquí en esta zona encontraremos también el agujero rasgado, medialmente en la unión entre la porción petrosa, la unión imperfecta entre la porción petrosa del hueso temporal y las alas mayores del esfenoides. Este agujero rasgado se encuentra recubierto de cartílago, pero entre el agujero rasgado y el vértice de la porción petrosa del hueso temporal encontramos la salida del conducto carotídeo. Posteriormente encontramos la cara posterosuperior de la porción petrosa del temporal con 2 agujeros importantes: los agujeros de los conductos auditivos internos y los acueductos del vestíbulo. Medialmente encontramos posteriormente al dorso de la silla el clivus de la porción basilar del hueso occipital. Posterior y lateralmente las porciones laterales del hueso occipital. Notamos algo importante acá. Aquí se encuentran entre las apófisis yugular e intrayugular de las porciones laterales del hueso occipital y la carilla yugular de la porción de la cara postero-inferior del hueso temporal, encontramos los agujeros yugulares. Estos agujeros yugulares sirven para la salida del drenaje de los senos venosos de la dura madre. Hacia él observamos que está llegando este surco que se marca en la porción mastoidea del hueso temporal y en el hueso occipital, el surco del seno sigmoideo, que servirá de origen a la vena yugular interna. En la parte medial de esas porciones laterales observamos 2 agujeros que iniciarán los conductos del 12º par craneal, el nervio hipogloso. Ese nervio surgirá por estos conductos y por lo tanto estos agujeros se llaman agujero del conducto hipogloso. En medio observamos el gran agujero magno por el que saldrá la médula oblongada y se continuará inferiormente con la médula espinal. Lateralmente encontramos 2 grandes fosas, las fosas cerebelosas, separadas por la cresta esfenoidal interna que termina en la protuberancia occipital interna en la zona donde encontramos la confluencia de los senos. Y aquí hacia cada lado observamos
el surco del seno transverso, donde se alojarán los senos transversos que desembocan en los senos sigmoideos. Superiormente encontramos los dos labios del surco del seno sagital superior. El surco del seno sagital superior divide las otras dos fosas del occipital, las fosas cerebrales. Así se conforma esta estructura de la base del cráneo, que es, como ya lo dijimos antes, el contexto donde se apoyará las estructuras del encéfalo y, por obvias razones también, las estructuras que se relacionarán con la salida de los pares craneales.